Muy bien. Muy buenas tardes a todos los amigos de Detona que hoy nos están viendo en la República Mexicana y también mucho más allá de nuestras fronteras. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante, no solamente para mí en lo personal, sino estoy seguro que para ustedes, la audiencia, y por ello le doy la bienvenida al licenciado Luis Santos de la Garza, quien durante 37 años he convivido, compartido con él muchas experiencias de índole política y también sociales. El licenciado Luis Santos de la Garza no necesita presentación. Yo estoy seguro que muchísimos de ustedes lo conocen. El licenciado es abogado con una amplia trayectoria, fundador del despacho Elizondo Santos de la Garza, y además con también, si mal no me acuerdo, creo que 83 años de militancia en el PAN o 87, Luis. Yo tengo pues, 87, no sé cuántos años tiene el PAN de fundado. No tiene 87. Tienes, Pero tú entraste creo que un año después de que se fundó, ¿verdad? un poco más de un año Sí. que se fundó, ¿verdad? Entonces ahí calcúlale que soy el más antiguo en el PAN, En activo. el decano del PAN. Así es, así es. ¿Verdad? Lo cual es un orgullo, y además eso nos permite platicar de muchos temas muy interesantes. Así Uno de es. esos temas, mi estimado Luis, es, ¿podrías tú compartir con la audiencia tu opinión sobre lo que fue el PAN en el pasado hasta el año 90, 2000 más o menos, que fue una lucha democrática en busca del servir a la comunidad, del poder, y ahora con el PAN, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ves tú esa gran diferencia que existe, mi estimado Luis? No, desde luego que hay una gran diferencia. Lamentablemente, por problemas, a mi juicio, internos del PAN. La bandera principal del PAN con Gómez Morín fue en la búsqueda del bien común. Y así actuó el PAN y sus directivas los primeros 50, 55 años. Pero luego, cuando ya tuvo acceso al poder en algunas autoridades locales, federales, municipales, hubo un cambio que yo lo recalco porque es donde está la causa del problema actual del país. En lugar de buscar el bien común, las directivas del PAN, salvo excepciones, buscaban el bien propio. Y ese es el gran problema, ¿verdad? Que el gran cambio, una especie de traición a los principios de Acción Nacional y de Gómez Morín. Entonces, la comunidad, que es muy lista, y hablo con más propiedad aquí de Nuevo León y del municipio de San Pedro, se ha dado cuenta de ese gran cambio y no apoya, a mi juicio, no apoya Acción Nacional porque cuando lo apoyó, apoyaba a que el PAN llevara de candidatos a gente capaz, limpia y sin interés personal. Y ahora que advierte que se manejan las decisiones del PAN y la designación de candidatos buscando el bien propio, pues ha abandonado al PAN, y al abandonar al PAN ha frustrado el objetivo o los objetivos principales de Gómez Morín. Esto tiene todavía remedio, pero no es nada fácil. Ese es el gran cambio.
los primeros 50, 55 años, un PAN limpio de objetivos. A partir de entonces, en lugar de buscar el bien en común, se busca el bien propio de los directivos, salvo excepciones. ¿Tú crees, Luis, que el sistema político mexicano, a final de cuentas, tiene el mismo vicio? Porque aunque los partidos políticos pueden tener diferentes objetivos, diferentes principios, a final de cuentas el común denominador es servir a la comunidad, servir a la patria. Entonces, lo que yo observo es que el sistema político mexicano está totalmente podrido, en general, incluyendo el PAN. ¿Crees que estoy exagerando? Bueno, tú que incluyendo al PAN tienes razón. El PAN luchó contra el PRI, los distintos nombres que tuvo, ¿verdad? Y a la postre, con algunos cambios, cayó en el mismo vicio de buscar el poder para beneficio en general de los directivos del propio partido, ¿verdad? Ese es el gran problema respecto del PAN. Habrá excepciones, pero es como yo lo visualizo. ¿Tú crees que prevalece el egoísmo? En los partidos sí. Ahora, por otra parte, en el aspecto legislativo, o sea, las normas con base en el cual se realizan las elecciones, allí ha habido un gran cambio favorable, ¿verdad? En el cual a mí me ha tocado participar, ¿verdad? ¿Cuál es el gran cambio? Los procesos electorales ya no los maneja el gobierno tradicional. Así es. Hasta hace 20 y tantos años, tú recordarás, la Comisión Federal Electoral y las comisiones estatales electorales presidían esas comisiones, que son las que manejaban los procesos electorales, tenían un presidente. En materia federal, el presidente es el secretario de Gobernación. Sí. Y en los estados eran los secretarios de gobierno. Era tal el control que tenían que había una disposición legal oprobiosa. Si no estaba presente en las reuniones de esos órganos, el secretario general de gobierno, el secretario de Gobernación en lo federal, o el secretario de gobierno en los estados, no podía tomarse ninguna decisión. Era tremendo el control. Y eso me tocó participar también en ese gran cambio al presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando los vicios del sistema, entre otros el que te acabo de decir. Y ahí se logró, ¿verdad?, un triunfo que obligó al gobierno federal, o sea, a la presidencia de la República, y a los gobiernos federales a un gran cambio, empezando por eliminar el control del proceso electoral, ¿verdad? Entonces, a partir de entonces, son órganos independientes. Son tan dependientes que molestan al presidente de la República actual. Por eso estamos advirtiendo pugnas entre ellos, porque con la configuración actual no son empleados como antes el presidente. Eso lo cito porque está teniendo actualidad cuando el presidente es hostil a muchas decisiones de la Comisión Federal Electoral, ¿verdad? Antes el presidente le decía a las comisiones federales electorales lo que había que hacer y ahora no, ¿verdad? Ojalá y se siga defendiendo ese principio que costó muchos años lograr obtenerlo.
ahorita entramos al tema actual. Yo quisiera regresar un poquito al pasado porque para mí es Sí, importante que la audiencia ubique la lucha que se tuvo que librar a finales de los años 80 y principios de los 90 con el objeto de lo que tú señalas, de ciudadanizar las comisiones electorales. Si mal no recuerdo, tanto tú como el ingeniero Eduardo Arias Aparicio y Tere García de Madero fueron los que firmaron aquella famosa demanda que pusieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes tres fueron los que hicieron ese trabajo, ¿es cierto? bueno, mira, en el fondo el trabajo lo hice yo, que era un tema jurídico. Claro, ¿Verdad? claro. Mis compañeros ahí no eran abogados, eran un cuarto también. Y cuando el gobernador del estado de Nuevo León había ofrecido un cambio favorable en la ley electoral, se expide una nueva ley electoral a Nuevo León. Ellos no advirtieron, y poco se ha comentado eso, por cierto, que facilitaron que se presentara, como yo lo hice, una denuncia hacia la Comisión Interamericana. Porque cuando México se adhirió a ese tratado, ya existía el mismo y ya existían los vicios de que estamos hablando en México. Y como eran anteriores a la suscripción que hizo el presidente José López Portillo, no podían aplicarse retroactivamente para corregir esos vicios. Ya desde entonces existían. Pasa el tiempo y aquí en Nuevo León, en el año del 54, 1985, Fue ya en los 80, ¿no, Luis? en el 85 fue cuando entramos como diputados, lo que tú acabas de mencionar. Y entonces, en el fin del año, sale una nueva electoral en Nuevo León y reproduce los artículos en que descansaban los vicios que hemos comentado. No se dieron cuenta ellos de que con eso le dieron una acta de nacimiento nueva a esos vicios, y que ya estaba en vigor el Tratado Interamericano. El titular del Entonces, Ejecutivo era Jorge Treviño, ¿verdad? sí, entonces pudimos impugnar estos vicios, que eran los mismos que ya venían desde antes, pero eran impugnables porque ya existían cuando se firmó por México el Tratado Interamericano. Pero como aquí se expidieron de nuevo, se reprodujeron, se da cuenta que le dieron un acta nueva de nacimiento Sí. y ocasión que yo aproveché para presentar la denuncia que a la postre se ganó, ¿verdad? Duró 3 años y medio, ¿verdad? Y aquí quiero aprovechar la ocasión para decir algo que poco se ha conocido. Sale la denuncia y el que contesta no es el gobierno de Nuevo León, porque en cuestión de tratados internacionales Es el gobierno federal. es del gobierno federal, en todos los tratados internacionales. Sí. Entonces, el problema a la postre lo atiende el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Y de acuerdo con el tratado, se pueden presentar esas denuncias por parte de personas físicas, ¿verdad? Cosa que hicimos nosotros. Pero al contestar la demanda, pidió una prórroga México. Eso ya me gustó a mí porque dice que los pescamos ahí un poco desprevenidos. Y luego logra otra prórroga.
Sí, recuerdo. Se la dan. Entonces, ellos presentaron lo que legalmente se llaman excepciones de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué quiere decir? Primero se atienden esas excepciones y si se gana alguna de ellas, ya la autoridad, en este caso la Comisión Interamericana, ya no tiene materia de analizar la denuncia. ¿Cuáles fueron las tres que fueron desechadas? Una, dijo el gobierno federal, bueno, dijo, esto es una ley de un Estado. Entonces la Comisión Interamericana dice, sí, pero acuérdate que en el artículo tal del tratado, el responsable es el gobierno federal. En toda materia de derecho internacional, los estados no cuentan. Los que cuentan son la autoridad federal. Y con ese motivo lo desechó. Luego dice, los denunciantes no han presentado una queja sobre este tema ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo les indiqué, es que de acuerdo con la legislación mexicana, expresamente se indica que no tiene competencia la Corte. Se analizó y se desechó. Y el otro argumento, si me acuerdo, el otro para mí fue más cómodo porque dice el gobierno de México, no tienes competencia tú para analizar este problema. Esto fue muy interesante porque me sentía yo ya muy apoyado porque la esencia del Tratado Interamericano era precisamente esa, ¿verdad? Competencia para ese tipo de asuntos. Entonces, pasan 2 años o 3 y a fin dicta su resolución, la comisión analiza cada una de las 3 excepciones que te he mencionado y las desecha. Y aquí viene un dato también poco comentado, ¿verdad? En la técnica judicial, si se desechan las excepciones, se entra al fondo. O sea, tú me atribuyes esto, ¿es cierto? ¿No es cierto? El gobierno federal no se ocupó para nada de eso. Automáticamente significaba que aceptaba la impugnación y aceptaba que era cierto lo que estábamos denunciando, ¿verdad? O sea, de eso no se defendió para nada, aceptó. Entonces sale la resolución, para mí un día como abogado inolvidable, ¿verdad? Estaban muy contentos, no había precedentes, y entonces tocaba el gobierno federal, ¿verdad?, cumplir la resolución de los 7 eminentes juristas que formaban la Convención Interamericana. Estaba Carlos Salinas de Gortari de presidente, pero él... Recién entrado, si mal no me acuerdo, tenía 1 año apenas. No, sí, 1 o 2 años, pero él elude e incumple. Entonces, incumple la recomendación. Entonces, seguimos insistiendo y luego yo solicito que en vista de ese incumplimiento estaba previsto ahí un trámite muy interesante que la Comisión Interamericana se trasladara a la capital del gobierno de México, ¿verdad?, para que viera ese asunto y se entrevistara con el presidente de la República y con los órganos de autoridad electoral. Para eso había que pedir la autorización
ya estaba de presidente, no Carlos Salinas, sino Cedillo, el presidente Cedillo, ¿verdad? Cedillo recibió en silencio, digamos, a la comisión, pero previamente la comisión dialogó y trató 3 asuntos que estaban pendientes: el nuestro, el de una denuncia de un general, y otro de una matanza en Sierras Blancas, no sé cómo se llamaba. Y ahí tuvimos reuniones confirmando nuestra posición. El secretario de Gobernación era Esteban Moctezuma. Sí, pues sí, no me acuerdo, pero era el secretario. Pero aquí se entrevistan con el propio presidente, que era Cedillo. Cedillo tiene el mérito de haber cumplido. Entonces, en 96, creo, presenta una iniciativa ante la Cámara de Diputados Federal muy peculiar, aparte muy importante, que poco también se ha comentado. Ya había aceptado él, ya había tomado la decisión de cumplir. Y para sentirse más cómodo, logró que todos los presidentes de los partidos políticos que tuvieran diputados en la Cámara de Diputados Federal firmaran esa iniciativa. Esa iniciativa. Se sintió cómoda. Luego sale del destino. Bueno, ahorita te relato este episodio. Entonces la presenta, pues prácticamente ya era un hecho, ¿verdad? Aquí voy a revelar un dato que lo puede ampliar la señora de Madero, digo, García Segovia de Madero. Pasando 3 años, estaba ella de embajadora en Canadá. En Canadá, y Cedillo ya eres presidente, y daba conferencias en Nueva York y otras partes, y fue a Canadá. Y ahí tuvo oportunidad de conocerlo y estar con él en una cena, sin saber él la participación de Tere en la denuncia. Entonces, pues se llega a mencionar como uno de los logros del presidente la reforma constitucional que te acabo de mencionar. Y la creación del Instituto Nacional Federal Electoral. Todo lo que se logró con la denuncia aquella. Sí, ¿verdad? Así es. Ya se había reformado, ya todo estaba correcto, ya habíamos ganado. Pero lo que quiero mencionar es que cuando se toca ese punto de la reforma como un mérito de él, sin saber el antecedente de este gobierno, les dicen que con lo que batalló mucho para que aceptaran era el PRI. El PRI no aceptaba la reforma. Logró el fin y logró que todos los partidos la suscribieran. Es una cosa muy interesante. Claro. Porque además yo no recuerdo, como abogado, una iniciativa firmada simultáneamente por el presidente de la República y los partidos políticos. Eso se logró desde entonces, está esa reforma aplicándose. Desde entonces tuvo una gran conquista en el aspecto que te he indicado, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces ya con eso, varias elecciones se vinieron con los años, las perdió el PRI en virtud de esa reforma. Por ejemplo, la primera vez que se eligió fue el Distrito Federal. Desde entonces, el PRI nunca tuvo ya al jefe del Distrito Federal. Aquí en Nuevo León había
participado en el 85. En el año 85, Fernando a ganar el Clarion y pues lo hicieron nulo indebidamente. Luego vuelve de candidato ya con la reforma federal que te acabo de mencionar. 96. Y ahí gana. Y ahí gana. Y empezaron a ganarse muchos estados y municipios con esa reforma que tiene una gran importancia. A mí me dio mucha satisfacción haber presentado la iniciativa sin que supiera mi partido, por cierto, ¿verdad? Porque la iniciativa tiene que presentarse por personas físicas, por ciudadanos, ¿verdad? Entonces, sí, es un episodio importante, ¿verdad? Que me permito mencionarte, que se logró. E indica también que muchas veces un ciudadano puede ser algo más que los partidos políticos. Sí. ¿Verdad? Entonces, hay ese comentario que te quiero hacer aprovechando tu entrevista. Fíjate, Luis, que precisamente en la actualidad yo he estado participando con una buena cantidad de organizaciones de la sociedad interesadas en corregir el rumbo de la política en nuestro país. Y estamos totalmente de acuerdo contigo. Creo que los partidos políticos no tienen el mayor interés de mejorar el sistema político mexicano. Sin embargo, yo observo que la ciudadanía sí está trabajando y está empeñada en lograr esta mejoría. Entonces, me queda muy claro que la ciudadanía sigue siendo, vamos a llamar, el pilar de la democracia, no tanto los partidos políticos. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Por eso es válido tu comentario. Pero además, nomás con ver el artículo 34, 35 y 36 de la Constitución Federal, los partidos políticos están al servicio y para ayudar al ciudadano, ¿verdad? Porque el soberano es el ciudadano, ¿verdad? Y los partidos son para ayudar al ciudadano. Y aquí en la práctica, lo que ha resultado es que los partidos se creen los dueños de los derechos electorales y los ciudadanos pues están en segundo lugar. Nada más de leer la Constitución, los partidos son para ayudar al ciudadano y no sucede normalmente eso. Ahora, ya ha habido casos que evidencian esta situación. Aquí en Nuevo León los hemos tenido con candidaturas independientes, ¿verdad? Inclusive la actual del municipio de San Pedro, ¿verdad? Y no es la única. Entonces, hay un tema también muy importante a mi juicio debe revisarse la legislación que se ocupa de los partidos políticos para que se ponga como debe ser al servicio de la ciudadanía. Y a mí se me ha ocurrido actualmente a quienes postulan los partidos políticos. Los postulan de candidatos a miembros de sus directivas en general. Sí. Eso debía estar prohibido, ¿verdad? Y se me ocurre también sugerir que si un miembro del partido de la directiva quiere ser candidato, que se salga de las directivas un año antes, ¿verdad? Porque está en una notoria ventaja sobre otro ciudadano que no forma parte de las directivas y que pudiera aspirar a ese puesto. No hay piso parejo. No hay piso parejo, ¿verdad? Allí tenemos un tema, pero hemos mejorado notablemente a raíz del caso de ese 10-180 México. Curiosamente, los que han festejado esa resolución del caso de que estamos hablando son los órganos de autoridad que se crearon a raíz de ese fallo. Así es. O sea, una sala superior con 7 integrantes y 4 salas regionales, ¿verdad? Se creó una nueva ley, ¿verdad? Y
y los órganos de justicia mencionados, y está un gran cambio debido a que el ciudadano participó como tal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fíjate, Luis, antes de despedirnos, yo quisiera que tú le dieras un mensaje a la ciudadanía sobre la amenaza que existe por parte del gobierno federal, precisamente por parte del presidente de la República, de desaparecer al INE. ¿Tú qué mensaje le darías a la ciudadanía, Luis? Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque yo le diría a la actual Comisión Electoral que recordara que sus actuales características de independencia derivan precisamente de ese caso 10-180 integrado allá en Washington, porque al ganar nosotros esa iniciativa, vienen los términos de la sentencia, y uno de ellos se ocupa precisamente del órgano fiscalizador electoral, indicando que debe tener independencia. Y en esta materia, como en otras, si no hay dinero, cómo manejar sus facultades, no hay independencia. Entonces, yo creo que la actual Comisión Electoral debe apoyarse en esa resolución y decirle al presidente de la República: yo tengo esta situación que me protege, porque por la vía económica se vuelve dependiente, ¿verdad? Que es el propósito obvio del actual presidente de la República. Al controlar el órgano electoral, controla todo el proceso. Claro. Y volvemos un tanto a la situación anterior. O sea, no es el tema nada más económico, es que por motivo económico puede volver a controlarse. Y al controlarse el órgano electoral, ¿verdad?, se pierde lo ganado. Yo creo, Luis, que aquí has tocado el punto central, si el gobierno federal le quita los recursos al INE, va a depender del gobierno federal. Exactamente. No va a depender de su independencia para poder actuar. Por eso aquí hay un tema de fondo que excede la cuestión económica. ¿Cuál es tu verdadero propósito? Tu verdadero propósito es controlar al órgano que fiscaliza y organiza los procesos electorales. ¿Para qué? Para que seas dócil conmigo. Claro. Si haces esto, te doy dinero. Si no lo haces, te lo quito. Hay algo mucho más trascendental que no se ha mencionado. Sí. Hablamos tú y yo ahorita en este momento. Podríamos decir que hay una perversidad detrás de estas decisiones. Absolutamente. Hay un objetivo perverso, tú lo has dicho, sí, ¿verdad? Sí. No te preocupa tanto lo económico, sino que seas dócil. De todos los órganos ahorita de autoridad, todos son dóciles al presidente, ¿verdad? Este también, pues vamos a eliminarlo. ¿Cómo se elimina? Controlando sus finanzas. Sí. Si te quito dinero, te quito poder. Y sería una violación a la resolución que te acabo de hacer, 10-180 México, que inclusive hay varios libros escritos por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, mencionando, desde el título dice, si no recuerdo mal, evolución del derecho electoral a partir del caso 10-180 México. ¿Qué indica esto? Que la autoridad electoral ha reconocido dos etapas en la vida política de México, antes y después. Así es. De esta resolución. Y ahí están los libros que he escrito en varias ediciones. Pero, caray, Luis, pues... tu idea es muy interesante, lo que tú expresaste, quiere ahogar
a la comisión por la vía económica. Sí, Ahí debiera haber una reforma constitucional que asegurara los recursos, porque si le quitan recursos, aunque tenga derecho, no puede utilizarlo. Es una forma de ahogar claro, ese órgano. Es un claro. comentario interesante tuyo. Luis, pues el tiempo se nos ha acabado. Yo quisiera seguir platicando porque nos has dado una lección interesantísima y estoy seguro que la audiencia y todos aquellos que estamos interesados en la democracia en nuestro país, tú has sido un faro de luz que nos ha guiado, ha trabajado y lo cual a través de mi persona, yo te agradezco muchísimo esta entrevista y pues a lo mejor seguimos platicando más adelante, Luis. Creo que hay muchos temas todavía por hacer. Viene la revocación de mandato, que es un tema también muy interesante y que estoy seguro que tú pudieras darnos también tu opinión. Pero mientras tanto, te mando un abrazo, mi afecto, mi reconocimiento por tu trayectoria, pero sobre todo mi agradecimiento por tu amistad. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos pronto. Gracias, un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes.